Y el próximo jueves se van a reunir nuevamente los partidos políticos para definir cómo va a continuar el proceso constituyente. El último encuentro, que se realizó este viernes en la sede del Congreso en Santiago, terminó sin acuerdo. Para conocer más sobre este proceso nos acompaña Álvaro Elizalde, presidente del Senado. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, senador. Primero quisiera preguntarle cuál fue el tono que usted considera que se llevó a cabo durante este encuentro, cómo fue el ánimo, cómo fue la recepción también de todos los sectores políticos que participaron en este encuentro. Eso luego de que se aplazara esta reunión que se iba a realizar la semana pasada y que finalmente se pospuso para la fecha de hoy viernes. Bueno, yo creo que en general ha habido un buen tono. Esta es la tercera reunión. La primera fue para radicar el diálogo, para definir el itinerario democrático hacia una nueva constitución en el Congreso Nacional. La segunda reunión fue una reunión en que se ratificó la voluntad de prácticamente todos los actores de continuar con un proceso constituyente con rol protagónico de la ciudadanía. Y esta tercera reunión se realizó para recibir las propuestas de las distintas bancadas, los distintos partidos con representación parlamentaria respecto precisamente a la forma en que creen debería establecerse el mecanismo que permita efectivamente redactar una nueva constitución. Y bueno, se hizo obviamente tras un impasse que se generó, pero que fue resuelto satisfactoriamente después de un diálogo y una ronda de consultas que hicimos junto con el presidente de la Cámara a todos los partidos con representación parlamentaria. Así que yo creo que fue una reunión de buen ánimo, con sentido constructivo, y quedamos convocados para el próximo jueves para seguir con este diálogo. Ahora, senador, en este encuentro, ¿hubo algún punto de coincidencia entre los distintos sectores políticos referente a las propuestas que llegaron durante la jornada de este viernes? Estamos recién partiendo, en rigor. En la reunión pasada había habido algunos avances, no obstante, hubo ciertas discusiones o debates que se generaron al interior de determinados partidos y conglomerados, y por tanto lo que preferimos esta vez fue que se explicitara formalmente las propuestas de las distintas fuerzas con representación parlamentaria. Muchas de ellas hicieron llegar sus propuestas por escrito, y por tanto en la próxima reunión vamos a escuchar las contrapropuestas recíprocas respecto a las distintas alternativas que se están barajando y que se han planteado en este diálogo que estamos llevando adelante. Ahora, se confirmó también por parte de usted, senador, también del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, que el próximo encuentro, el que se va a llevar a cabo el jueves de la próxima semana, va a contar con la presencia del gobierno. Va a estar probablemente la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte. ¿Qué esperan ustedes del rol que asuma el gobierno en esta instancia de conversaciones que, lo han dicho desde el Parlamento y también desde el gobierno, que son conversaciones que radican en el Congreso? Bueno, efectivamente, nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que el gobierno es un actor relevante. El presidente Boric tiene un mandato por 4 años. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Ejecutivo es un órgano colegislador y incluso en determinadas materias, hay iniciativas que son exclusivas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando se compromete gasto fiscal. Y por eso nos parece que el gobierno debe acompañar este proceso de diálogo. Más aún cuando hemos sido explícitos en señalar que ningún actor puede ser marginado de este diálogo. Estamos haciendo un esfuerzo incluso por escuchar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, también organizaciones políticas que no tienen representación en el Congreso Nacional, porque todas esas miradas enriquecen este proceso de diálogo. Y el gobierno es un actor relevante y por tanto creemos que debe participar de este diálogo acompañándolo para de esa manera garantizar su éxito y dando una señal clara de que este va a ser un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente, insisto, sin que se excluya a nadie.
Ahora, senador, usted junto al presidente de la Cámara, Raúl Soto, han participado de diversos encuentros, no solo con sectores políticos, con representación parlamentaria, sino también con otros sectores de la sociedad en vías de definir los límites o los bordes, como se ha denominado también, de un nuevo proceso constituyente. ¿Qué es lo que usted ha logrado recabar, la información que ha logrado recabar respecto a este nuevo proceso constituyente en estas conversaciones con distintos actores de la sociedad? Bueno, nos reunimos en primer lugar con el Servicio Electoral, quien nos informó respecto de todos los esfuerzos logísticos y los tiempos y plazos necesarios para desarrollar eventos electorales, porque por tanto el calendario va a estar determinado por estos datos que son muy importantes, insisto, desde el punto de vista logístico. Nos reunimos con los máximos representantes de los trabajadores que forman parte de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, también con los representantes del mundo empresarial, la CPC. Ayer nos reunimos con organizaciones de PYME. La próxima semana nuevamente vamos a tener reuniones con otros representantes de PYME. Nos reunimos con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Asociación de Municipios Rurales, con la AMUCH. La próxima semana nuevamente nos vamos a reunir con los directivos de la Asociación Chilena de Municipalidades y otras organizaciones más. ¿Cuál es el objeto? Principalmente escuchar distintas miradas que nos permitan enriquecer el diálogo que se está llevando adelante con el objeto de determinar el itinerario y el mecanismo para arribar a una nueva constitución. Así, por ejemplo, creemos que los municipios tienen que jugar un rol fundamental porque su cercanía en el territorio permite que puedan ser más receptivos respecto de las demandas de la ciudadanía en el contexto del proceso constituyente. Y adicionalmente, una vez que se elabore el texto, creemos que pueden desarrollar una gran tarea en materia de difusión e información para que la gente tenga acceso al verdadero contenido del texto y de esa manera enfrentar algo que se ha instalado ya como algo común, lamentablemente, en las campañas del último tiempo, que son las fake news. Desde esa perspectiva creemos que los municipios, por ejemplo, pueden jugar un rol para promover la participación ciudadana en un doble sentido, para que la gente sea escuchada y al mismo tiempo para promover debates democráticos que permitan que la gente vote informada en el plebiscito de salida. Ahora, senador, ¿cuánto tiempo creen ustedes que, me refiero a ustedes como presidente del Senado, como presidente también de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto, como articuladores también de todo este proceso de conversaciones respecto a las definiciones de un nuevo proceso constituyente? ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que puede ser prudente para entregar una propuesta a la ciudadanía, una propuesta de mecanismo para la redacción de una nueva propuesta constitucional? Bueno, yo creo que necesitamos tomarnos el tiempo necesario para arribar a un buen acuerdo, pero no se puede estar postergando indefinidamente un acuerdo, toda vez que se requiere transmitir una certeza. Y por eso el llamado que hacemos es a que se desarrolle un diálogo constructivo, de buena fe, que nos permita arribar a un buen entendimiento. Yo prefiero no comprometer una fecha específica. Sí creo que hay que estar conscientes de que este diálogo no se puede postergar indefinidamente. Y creo que a medida que vaya avanzando ya vamos a entrar en los detalles y deberá haber mayor celeridad para arribar a un buen entendimiento. Ahora, ¿cómo califica usted las palabras del presidente Gabriel Boric, que en estos últimos días, durante su gira internacional ahí en Nueva York, participando en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha tenido varias intervenciones, varias alocuciones referentes al proceso constituyente, recalcando siempre que este proceso sí radica efectivamente en el Congreso y que no es el rol del gobierno prácticamente estar, en definitiva, pauteando este proceso? ¿Cómo califica las palabras del presidente Boric? Creo que las declaraciones del presidente han sido muy positivas. En primer lugar, dan cuenta de su compromiso, su convicción respecto de la necesidad de que avancemos a una constitución así en democracia. Ha sido muy respetuoso del diálogo que se está desarrollando en el Congreso Nacional y manifiesta su voluntad de contribuir al éxito de estas conversaciones. Por eso también es muy importante el acuerdo que se adoptó hoy de la incorporación del gobierno en las próximas reuniones. Y también el presidente ha adelantado ciertos planteamientos que le parece que son básicos respecto de las características que debería tener este acuerdo. Yo creo que hay que destacar algo que es bien importante. Un proceso constituyente, para tener legitimidad, requiere que el actor protagónico sea la ciudadanía. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.
Por tanto, es el pueblo de Chile, la gente la que tiene que resolver el contenido de la nueva Constitución. Porque eso va a permitir tener una carta fundamental con apoyo transversal que tenga vigencia por muchas décadas, que vaya más allá de una mayoría circunstancial, que dé cuenta de amplios consensos en la sociedad chilena respecto de los principios que deben regir nuestra convivencia, también respecto de la forma de resolver democráticamente nuestras diferencias. Así que espero que este proceso obviamente sea exitoso y bueno, creo que todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo, pero viendo la buena disposición que existe de parte de los actores, creo que paso a paso vamos a ir generando aproximaciones, acercamientos y que en un plazo razonable, prudente, insisto que no se postergue esto indefinidamente, podamos anunciar al país el mecanismo a través del cual vamos a elaborar una nueva Constitución nacida en democracia. Ahora, senador, le quiero preguntar, no solo en medio de su rol como presidente del Senado, presidente de la Cámara Alta, sino también como representante de su sector político. ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta entregada por Chile Vamos, considerando que ha sido una de las propuestas que ha generado mayor interés, una de las propuestas que más se ha conocido a través de la prensa principalmente, de las que más se ha difundido? Por ejemplo, hablando de diversos elementos que debiera contener una propuesta constitucional, habla Chile Vamos de contenidos que debieran estar incluidos en una nueva propuesta constitucional. Habla también de ciertos mecanismos, por ejemplo, de este comité de expertos que vayan acompañando este proceso, pero aparentemente con un rol un poco más vinculante respecto a lo que se defina ya y lo que se delibere después en un proceso más democrático. ¿Cuál es su opinión al respecto como representante de su sector político? Bueno, yo tengo que ser muy prudente y responsable porque participo en este diálogo como presidente del Senado. Junto al presidente de la Cámara somos los que estamos articulando este diálogo. Por tanto, a quien le corresponde defender los puntos de vista del sector político al cual pertenezco es a la presidenta del Partido Socialista y a los demás líderes del llamado socialismo democrático. Me parece que este es un insumo importante, es una propuesta que tendrá que ser analizada. Creo, en todo caso, que es muy relevante que se consagre el principio del rol protagónico de la ciudadanía en la elaboración del texto, y tendrá que ser analizado en su mérito las distintas propuestas que se recibieron el día de hoy. Valoro el esfuerzo que han hecho las distintas coaliciones y partidos por poner sobre la mesa propuestas que incluso han hecho llegar por escrito, porque eso nos permite poder llevar adelante el diálogo de mejor forma. Ahora, senador, ¿considera usted que hay consenso o que puede llegar a haber consenso en algún momento en la mayoría de los puntos que debiera tener este acuerdo? Hay que considerar, por ejemplo, que hay ciertos partidos, por parte del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards mencionaba que él prefería que las modificaciones fueran a través del Congreso y no de un nuevo proceso constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, todos vimos las campañas que se desarrollaron con motivo del plebiscito y la campaña del rechazo se caracterizó mayoritariamente por expresar un compromiso para tener una nueva constitución, que incluso se parafraseó la expresión ni la una ni la otra. Y por tanto, creo que lo que corresponde es que se cumplan los compromisos. El compromiso al que se arribó por los representantes del apruebo mayoritariamente fue tener en Chile una nueva constitución. Perdón, los representantes del rechazo. Así que espero que se cumpla ese compromiso y hasta ahora lo que he visto por parte de dichos dirigentes es más bien una voluntad resuelta de cumplirle al pueblo de Chile lo que señalaron en campaña. Espero obviamente que así sea. Ahora, senador, quiero volver a lo que le preguntaba al principio, los puntos de encuentro o quizás las coincidencias que usted pudo en su rol articulador junto al presidente de la Cámara de todos estos encuentros, estos diálogos por un nuevo proceso constituyente. ¿Cuáles son las coincidencias que usted pudo identificar en las propuestas entregadas por los distintos sectores políticos? Hablando, por ejemplo, de comité de expertos, de participación ciudadana, de participación democrática para escoger o para elaborar un nuevo mecanismo para una nueva propuesta constitucional. También hablando, por ejemplo, ya mencionamos el tema del comité de expertos, también si es que quizás es necesario o cuán acotado debe ser también un funcionamiento de una nueva convención o una instancia similar. Respecto a eso también le quisiera consultar, senador.
Bueno, a propósito de la experiencia de la semana pasada, acordamos esta semana no hacer anuncios respecto de avances parciales en el proceso No, pero de no diálogo. avances, sino que coincidencias, Y por al menos. tanto, una vez que... Pero le insisto, en la medida que tengamos el acuerdo total, el acuerdo completo, un acuerdo suficiente para llevar adelante el proceso constituyente, bueno, vamos a anunciar sus características. Y fuimos muy explícitos con el presidente de la Cámara que no nos íbamos a pronunciar respecto de coincidencias específicas que se produjeran en el contexto del diálogo, porque todos los partidos nos plantearon la necesidad de que este fuera anunciado cuando comprendiera todos sus puntos, y no un punto en particular. Sí quiero destacar la voluntad constructiva, el hecho que las fuerzas políticas hayan hecho llegar sus propuestas explícitamente, muchas lo han hecho llegar por escrito, y bueno, sobre esa base vamos a seguir impulsando el diálogo que esperamos que nos permita llegar a buen puerto. Ahora, en el encuentro de hoy en específico, ¿hizo alguna diferencia que no estuviera el gobierno presente en esta mesa de conversaciones, que no estuviera el gobierno a través de la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte? Esto considerando que en el encuentro inmediatamente anterior sí estuvo y en el encuentro inmediatamente posterior también va a estar la ministra, probablemente secretaria general de la presidencia, o va a estar en definitiva el Ejecutivo presente en esa mesa. Bueno, yo creo que el Ejecutivo tiene que participar de este diálogo. Cuando hablamos de un diálogo incluyente, un diálogo inclusivo, sin que nadie sea excluido, porque todas las fuerzas con representación parlamentaria se han sentado a conversar, cualquiera sea su postura, no ha habido en esto ninguna excepción, bueno, lo lógico es que también participe el gobierno, más aún cuando existe un mandato democrático que emana de las urnas respecto de la presidencia de Gabriel Boric. Y por eso me parece una buena señal que el gobierno se incorpore en la próxima sesión cuando tiene herramientas como colegislador que pueden ser muy relevantes a la hora de materializar o llevar adelante la reforma que habilita el proceso constituyente. Así que me parece una buena señal que se tenga disposición a que se sienten todos los actores relevantes y que nadie sea excluido. Creo que el diálogo que estamos llevando adelante es de tal importancia, lo que está en juego es tan relevante que necesitamos una actitud en que el sectarismo, las exclusiones queden de lado, al contrario, que todos los actores sean escuchados, que todos los actores sean invitados, más aún cuando conforme a nuestro ordenamiento jurídico tienen herramientas y responsabilidades que son muy determinantes para el éxito de esta iniciativa. Pero vuelvo a la pregunta, senador, ¿hizo alguna diferencia que en este encuentro específico, hoy día de hoy, viernes, no estuviera presente el Ejecutivo en esta mesa de conversación? Le reitero lo que he señalado. Creo que la presencia del Ejecutivo contribuye a que el diálogo se desarrolle de mejor forma. Bien, senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado, también parte del rol articulador que ha sostenido junto al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en este proceso de conversaciones para definir los mecanismos para la presentación a la ciudadanía de una nueva propuesta constitucional. Senador, muchas gracias por este tiempo con Canal 24 Horas. Muchas gracias y que tenga una muy buena jornada. Resto de jornada a esta altura.